Hola, hola. Bueno, gracias a todos por estar acá. Ha sido una jornada bastante larga y extensa, así que vamos a intentar no alargarnos. La idea de hoy es hablar sobre este tema. Se ha hablado varias veces a lo largo de todo el foro del tema del ciberriesgo, de qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, qué es lo que tenemos que hacer. Y el punto crucial de muchas cosas que ustedes escucharon el día de hoy tiene que ver con tomar una acción. Pero parece que no es fácil tomar una acción. O sea, se habla de que sería bueno que tuviéramos esto, que hiciéramos el otro, pero ¿por qué es tan difícil tomar acciones o tomar decisiones hoy en día? Y sobre todo en ciberseguridad. Es muy difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a gestionar riesgos. No es a lo que nos educan, no es a lo que nos enseñan. Bien, normalmente hacemos acciones y respondemos a algo y muchas veces esperamos a que algo nos pase para tomar una medida. Eso es una de las razones para las que hoy estamos acá. El punto crucial tiene que ver con esto. Yo siempre les recomiendo que lean estos reportes del Foro Económico Mundial. Salen todos los años, estos son los de este año, y al principio teníamos uno, hoy en día ya tenemos 4, y porque es una organización que coloca el ámbito de la ciberseguridad en un aspecto mucho más global y no solo tecnológico, que esa es una de las dificultades que tenemos. De los temas que hablamos acá, a veces solo entendemos nosotros. Es muy difícil que alguien que no está viviendo lo que está sucediendo al día a día pueda entender ni siquiera lo que se está hablando. Imagínense que si tienen que tomar una decisión, es mucho más complejo. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. Estos reportes dicen lo siguiente, que nunca antes el ciberespacio fue tan complejo, dinámico y difícil de proteger. Y por lo tanto, lo que tenemos es que la ciberseguridad se enfrenta a un nuevo nivel de complejidad sin precedentes. Yo hace 24 años que trabajo en ciberseguridad. Muchos de los estudiantes que están acá capaz que no tienen ni 24 años, ¿no? ¿Quién tiene menos de 24 años? Levanten la mano. Bueno, antes de que ustedes nacieran, yo ya estaba trabajando en algo que no se llamaba ciberseguridad en aquel entonces, pero este tema, lo más interesante del campo de la ciberseguridad es que nosotros no luchamos contra una tecnología. Debe ser la única rama tecnológica que lucha contra un adversario. Nosotros no luchamos contra ransomware. Nosotros luchamos contra alguien que hace un ransomware. Nosotros no luchamos contra una vulnerabilidad, luchamos contra alguien que explota esa vulnerabilidad. Es crimen. ¿Bien? Uno de mis actuales roles en Trend Micro es trabajar de nexo con la Interpol, que es otra de las cosas que hacemos mucho para poder atrapar realmente a las personas. Y lo que tenemos que entender hoy en día es que es eso a lo que nos estamos enfrentando. La complejidad es muy grande. Ahora, el punto crucial es, si tenemos esto, ¿por qué es tan complejo? Y yo en 24 años siempre espero, ahora voy a tener que dar una conferencia, espero no tener una noticia de ciberseguridad realmente, pero cada vez tengo todos los días noticias de ciberseguridad. Algo no está bien. Y lo que dice el Foro Económico Mundial es que además esto es cada vez más complejo. Y es muy desafiante. ¿Por qué es complejo? Bueno, las tensiones geopolíticas. Han escuchado esto todo el día, no voy a entrar en detalles. La sofisticación del cibercrimen. El problema de la cadena de suministros digital no es solamente que yo esté seguro, es que toda la cadena de suministros digital esté segura. ¿Y cómo lo voy a hacer si apenas puedo asegurarme a mí, cómo puedo asegurar a un tercero que me va a dar un servicio? La otra parte, los problemas de las regulaciones y las leyes que se hablan tanto. Las leyes son muy importantes. Son muy importantes porque las precisa el ser humano, no porque las precisa la ciberseguridad. Había un tiempo en que los autos no venían con cinturón de seguridad, de verdad. ¿Saben por qué ahora los autos tienen cinturón de seguridad? Porque hay una ley que dice no podés vender autos si no tenés cinturón de seguridad. Eso no existe en ciberseguridad. Y ese es el gran problema. Y no existen las penalizaciones. Si no hay penalizaciones, ¿por qué alguien haría algo? Bueno, por la buena voluntad, por proteger al otro. Pero el ser humano no funciona así. Entonces, por eso la ley es tan importante. La ley y la regulación.
La otra, y esto sí es crucial, todos los años tenemos un nuevo desafío, de verdad. O sea, cuando yo empecé a trabajar en ciberseguridad, apenas estaba empezando Internet, apenas había redes. ¿Bien? Después llegó la virtualización, las nubes, ahora tenemos inteligencia artificial. El ser humano de por sí va evolucionando tecnológicamente. Y los cibercriminales utilizan la tecnología a su favor. Entonces, la tecnología se vuelve una nueva superficie de ataque y además un habilitador. Así como nos ayuda a nosotros a defendernos, a los cibercriminales los ayuda a hacer ataques mucho más complejos. Entonces, siempre es un tema asimétrico. Nosotros tenemos que detener todos los ataques. El cibercriminal solo tiene que tener éxito en uno, y eso es la asimetría en la ciberseguridad. Y el otro tema es el gap en los skills de ciberseguridad. O sea, es muy difícil que hoy en día la academia, la universidad pueda capacitar a alguien en ciberseguridad. Las cosas de ciberseguridad pasan afuera, pasan con criminales. Pueden entender los conceptos, pero hay que estar en la calle, hay que estar luchando. ¿Bien? Y ese es uno de los puntos importantes para entender qué es lo que pasa en ciberseguridad. Por eso les digo, si quieren hacer una carrera en ciberseguridad, háganla, pero van a tener que estudiar mucho y estar mucho de frente a lo que es un ataque en vivo, porque ahí es donde se aprende. El reporte del Foro Económico Mundial muestra esto, y yo siempre lo uso por lo siguiente, es muy importante para explicarle a cualquier persona. Esto es un mapa global de riesgos. Y todos los años salen. Como pueden ustedes ver en este mapa global de riesgos, vamos a ver, acá está, perfecto. Todos los riesgos están interconectados. No existe un riesgo de AI. Existe un riesgo de AI interconectado con problemas online, con la polarización de la sociedad, con la inigualdad, con los problemas de confrontación geopolíticos. Vean, estos son riesgos tecnológicos, los que están en moraditos, sociales, geopolíticos, ambientales, económicos. Y hoy estamos hablando de estos. Vamos a hablar de estos dos. El ransomware ya no es un ciberriesgo. ¿Saben dónde está este año? En riesgos económicos. Ya es una pérdida económica. Es algo con lo que ya vivimos. No hemos logrado ni siquiera erradicar la posibilidad de que eso suceda. Y para el Foro Económico Mundial, estos dos son los grandes riesgos que tenemos que traer. Siempre digo, no quiero tener una noticia, pero bueno, esto acaba de pasar, miren, julio 2, ¿lo ven ahí? Julio 2, 2025. ¿Cuántas? ¿Cuántas es una aerolínea australiana? Las aerolíneas deben ser las industrias más reguladas del mercado, por la seguridad que tienen que tener con los aviones, con todo lo que tiene que ver alrededor, lo que sea. Bueno, con toda esa regulación perdieron 6 millones de datos de clientes. Y hay leyes, hay una gran cantidad de cosas, pero es muy difícil de hacer. Pero una parte interesante, y esto para mí es donde tienen que empezar a pasar, esto es el reporte financiero de Qantas que lo liberaron ahora el 5 de septiembre. ¿Bien? Vean lo que hizo Qantas. El grupo esto es el reporte financiero, se presentan las ganancias, qué fue lo que pasó. A partir del ataque, el grupo del board, el CEO, el CEO, el CISO, todos, el grupo del board, se cortó sus bonos por 15%. ¿Saben cuánto es el 15% del bono de salario del CEO de Qantas? Acá está, $250.000. No hubo nada que los obligara a hacer esto. Debería haber una obligación, pero no hay nada. Pero ellos lo hicieron para demostrar que toda la empresa tiene que estar preocupada por la ciberseguridad. Y este es el tipo de cosas, pero esto es una buena voluntad. No pasa porque alguien les exigió esto. Debería pasar en todos lados. Por eso también es el aspecto que estamos viviendo en ciberseguridad, claramente, porque no existen estas regulaciones. Entonces, algo está roto, claramente. ¿Bien? Y eso que está roto, en Trend Micro, que es una empresa que hace más de 35 años que está en el mercado haciendo seguridad, nosotros empezamos a ver y dijimos, ¿seguimos haciendo todo esto? ¿Hay algo que podamos hacer diferente? Bueno, este reporte de McKinsey, que también es público, se los recomiendo mucho que lo lean, se llama La ciberseguridad basada en riesgos, no en tecnología, no en detección. McKinsey dice claramente
que los atacantes, como el caso de Qantas, este es un reporte del 2019, tienen éxito porque las organizaciones no pueden tomar buenas decisiones en base al ciberriesgo. No es que no las quieran tomar, es que no pueden tomar las decisiones. Una parte importante a entender de cualquier riesgo, no del ciberriesgo, es que gestionar riesgos tiene un único objetivo: tomar mejores decisiones. Y eso es lo que hacemos. El gran problema es que las áreas de ciberseguridad están acostumbradas a lidiar con amenazas y el área de riesgos no está acostumbrada a lidiar con riesgos, con ciberriesgos que son algo dinámico, continuo y compartido. Ellos gestionan riesgos que son muy estáticos. Incluso, cuando el reporte dice que lo que debo hacer primero es pasar a un enfoque basado en madurez y cumplimientos, que es lo que todo el mundo tiene hoy en día, un checklist, a pasar a un enfoque basado en riesgos y a tener una ciberseguridad mucho más proactiva. Esto es cómo gestionan riesgos, ciberriesgos las empresas hoy en día. Esto se llama un mapa de calor, nada más estático y nada más inútil para gestionar un ciberriesgo. Porque si yo voy a tomar una decisión con esto, que demora meses en hacerse, tal vez un mes, y voy a tomar decisiones un año porque se hace una vez por año, voy a estar tomando decisiones con una foto que es del pasado. Imagínense a ustedes que ustedes van al médico y se van a hacer una operación y le dicen, mira, acá tengo mis análisis de sangre de hace un año. ¿Me puede operar? ¿Qué es lo que va a decir el doctor? No. No lo voy a operar, sáquese un análisis ahora. O sea, eso quiere decir que cambian las cosas y cambian mucho más rápidos en la parte de ciberseguridad. Y esto está validado por este reporte. Este es el reporte de la ISACA de los auditores y dice, ¿cada cuánto corre un análisis de riesgo? 62% de las empresas anual. Y además, la parte mínima es mensual. Si alguien quiere hacer algo con ciberseguridad, el mejor framework para mí es el framework del NIST. Incluso el framework del NIST salió en 2014, la primera versión, y en 2024 tuvo una gran actualización, que es esta, que es agregar la capa de gobierno. Gobierno no es el gobierno, ¿bien? Gobierno es la cantidad de cosas que se hace dentro de una empresa o una organización para mantener la estructura y la estrategia. A veces cuando uno habla de gobernanza y no sabe de lo que, en el término de tecnología, de lo que se usa o de una empresa, el gobierno no es el gobierno, no es la institución de gobierno, no es la presidencia. ¿Bien? Es cómo las empresas se gobiernan. Y lo dice el reporte del NIST, los ciberriesgos están en constante expansión y la gestión de estos riesgos debe ser un proceso continuo. Este es un gran problema que tienen todas las regulaciones, ISO, NIST, todas. Ninguna define qué es continuo. Para mí continuo puede ser una vez por año. Mi pregunta es, ¿cuán continuo es continuo? Y no lo van a encontrar en ningún lado. Ese es otro de los problemas por lo que esto está roto. Y lo que dice el gobierno, dice, la capacidad de la organización de gestionar los ciberriesgos, la estrategia, antes de las amenazas y todo eso, y monitorearlos. Si habla de monitorear es algo que tiene que pasar continuamente. Por eso una de las cosas que hicimos en Tren es crear este esquema para poder explicar lo que está pasando. Si yo tengo que navegar en ese mar digital de assets y de cosas que pasan constantemente, y yo soy un capitán que tengo que tomar decisiones, necesito una brújula. En la ciberseguridad tengo 3 etapas, antes de una brecha, durante una brecha o después de una brecha de seguridad. Así vivimos. Si quieren estudiar ciberseguridad, esto es lo que van a vivir. Este es el estado. Ahora, durante mucho tiempo, y lo que se sigue haciendo y donde se sigue invirtiendo más, en la parte de detección y respuesta, que es algo reactivo y defensivo. ¿Por qué? Porque espero a que llegue la amenaza y lo aviso. Los SOCs, Security Operations Centers, no le avisan antes de que pase una amenaza. Les avisan cuando pasa algo. Y después lo que hacemos es recuperar y mejorar. Y yo le agrego siempre olvidar. ¿Bien? Y eso se llama ciberresiliencia. Pero vean que hay un agujero, hay un gap. Ese gap es lo que tenemos que cerrar. Eso es lo que tiene que ser continuo, que es lo que nosotros llamamos ser más proactivo y predictivo, que es la gestión del ciberriesgo. La gestión del ciberriesgo no es solo tecnológica. Tiene que ver con personas, tecnologías y procesos. Y todo eso tiene que estar involucrado. El gran problema que tenemos en ciberseguridad es que no solo el presupuesto, sino las charlas, las discusiones, entre el 35% y el 65% del tiempo se invierte ahí, 25 y 35 allá, y muy poco se invierte acá. Porque no se ve como algo continuo.
Una de las cosas que tenemos que entender es qué significa gestionar el ciberriesgo. Porque cualquier persona de riesgo le va a decir, no, es gestionar, tenemos que ver lo que pasa. En el ciberriesgo es completamente diferente. Ustedes tienen que verlo desde esta forma. Gestionar el ciberriesgo hoy en día tiene que ver con lo siguiente. Es, primero, saber dónde están todos sus activos digitales. Los activos digitales tienen que ver con cualquier cosa que se conecte a una red. Hoy en día, un servidor MCP de inteligencia artificial es un activo digital, un modelo LLM es un activo digital, un container es un activo digital, una API es un activo digital, una identidad, una IP, un teléfono, cualquier cosa es un activo digital. Tengo que entenderlos, tengo que contextualizarlos, para cada uno entender las vulnerabilidades, amenazas y consecuencias. Y después calcularlo, porque si yo no mido algo, no lo puedo mejorar, y lo que no puedo mejorar siempre se degrada. Entonces, además de eso, tengo que tomar acciones, que es aplicar defensas y controles, que es lo que se llama mitigar el ciberriesgo. Y tengo que reevaluar si lo que yo hice realmente tuvo resultado. Por ejemplo, si ustedes están tomando un medicamento, ¿cómo saben si realmente les bajó el indicador que tenían, si no se van a hacer otro análisis inmediatamente? Y esto se llama monitorear el ciberriesgo. El tema es que en ciberseguridad, esto tiene que ir a esta velocidad, porque la velocidad del negocio, la velocidad de la tecnología y la velocidad de los atacantes es diferente. Y si ustedes no hacen esto a esta velocidad, es donde está todo roto y donde entran los ataques. Esto estoy hablando antes de que pase un ataque, antes de que pase. Todo esto se puede hacer. Entonces la visibilidad es importante, pero la acción es fundamental. ¿Pero por qué no se toman acciones? ¿Por qué ustedes creen que no hay una ley ya? ¿O por qué Qantas no implementó doble factor de autenticación en todos sus proveedores? ¿Por qué? Porque el gran tema es que es muy difícil tomar acciones si yo no tengo los datos correctos para tomar las acciones. Y ese es el gran punto. El primer enemigo de la acción es la complejidad. Y la ciberseguridad, la manera en que nosotros la implementamos es muy compleja. Es muy compleja porque tenemos equipos que trabajan en silos, hay demasiadas herramientas, hay información sin contexto, se compran herramientas pensando que esto es la solución y no es la solución. Respuestas lentas, burocracia, no sé qué alertas priorizar, falta de inversión. ¿Por qué falta de inversión? No porque no quieran invertir. ¿Ustedes creen que la gente de Qantas, o sea, el CEO de Qantas que le recortaron $250.000 el sueldo no quería invertir? No, el tema es que no sabía por qué tenía que invertir. Y ese es el gran punto que tenemos hoy. Y el gran tema es que para entender esto, lo que hay que hacer es empezar a trabajar con riesgo. Y riesgo tiene que ver con entender qué es el riesgo. Es la probabilidad de un ataque exitoso y el impacto del ataque. Porque yo puedo decir, uy, me van a atacar los chinos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Y cuál va a ser el impacto? Si no, no hablo de riesgo. Y esto tiene que ver con todo esto, controlar y poder reducir la probabilidad para minimizar el alcance del impacto. Vuelvo a decírselos, todavía no pasó ningún ataque. Esto es donde está roto, en la parte esa de gestión de ciberriesgos. Y eso es lo que se llama calcular un índice de ciberriesgo constante. ¿Para qué? Porque si yo tengo algo que lo puedo medir, puedo tomar decisiones con eso. El segundo punto que hace que la acción sea un problema, que sea un enemigo de la acción, es la falta de un lenguaje común y los problemas de comunicación. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hablarle al CEO de Qantas de que un proveedor tenía una vulnerabilidad de día cero y no activó el múltiple factor de autenticación con el passkey, ¿saben lo que hace el CEO de Qantas? No entiendo. Yo dirijo una aerolínea. Ese es el gran punto. Eso es la falta de un lenguaje en común. Y en tecnología, en ciberseguridad, hay que entender que los lenguajes en común son entre todas estas personas. Entonces el CISO, que es el dueño de esta estrategia, no de la tecnología, se encuentra en este problema. ¿Con quién hablo? ¿Con qué hablo? ¿Qué le digo? Y esto es un problema que surgió hace mucho tiempo y entre nosotros, entre los seres humanos también. Si yo no hablo tu mismo idioma, no me vas a entender. Incluso a veces hablo español y vos tampoco me vas a entender, porque yo hablo uruguayo y hablo con otras palabras. ¿Bien? Entonces, lo que nos falta también es cómo usar ese ciberriesgo, porque todo el mundo entiende de riesgo. Eso es una cosa importante. ¿Saben por qué el CEO de Qantas entiende riesgos?
porque tener un negocio significa gestionar riesgos. No existe negocio sin riesgos. Si ustedes creen que van a crear un negocio y no van a tener riesgos, no van a tener negocios. Y tienen que tener apetito por el riesgo. Y así funciona la vida de los negocios. Entonces, si necesitamos un lenguaje común, ¿saben lo que es esto? Esto es la piedra Rosetta. ¿Saben lo que permitió la piedra Rosetta? Es linda la piedra Rosetta, está en el Museo de Londres, yo la he ido a ver y lo que sea. Pero la piedra Rosetta, antes de la piedra Rosetta, no se podían leer los jeroglíficos, no se entendían. No había nadie en la tierra que pudiera entender un jeroglífico. Gracias a eso, y porque esta piedra está escrita en jeroglíficos arriba y en otros 2 idiomas abajo, se pudo entender. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es la piedra Rosetta de la ciberseguridad? Y es medir el ciberriesgo. Porque yo le puedo decir a una persona cómo estamos, qué podemos hacer, y el CISO puede hablar de cosas diferentes. Por ejemplo, si el CISO habla el CEO con este ciberriesgo vamos a tener estos impactos en estas iniciativas de negocio, competitividad del mercado, reputación de marca, consecuencia de ingresos, va a ser una. El CEO va a decir cómo la seguridad le permite la transformación digital, la optimización, la adopción de nuevas tecnologías. El Chief Risk Officer dice, mira, si nosotros gestionamos el ciberriesgo porque estamos así, vamos a tener menos problemas de riesgos empresariales, etcétera, etcétera. El tema es que el CISO además habla con su propio equipo. ¿Cómo sabe si su equipo está haciendo las cosas correctas? Si está disminuyendo o no. Por lo tanto, estas son las preguntas que los líderes pueden responder si gestionan el ciberriesgo. ¿Cómo sé que no seremos atacados a continuación? ¿Estamos invirtiendo en mitigar los riesgos correctos? ¿Cuál es el impacto operativo si estos activos digitales se ven comprometidos? Esas son las preguntas que hoy en día no podemos contestar porque no tenemos una buena gestión de ciberriesgos. Y tampoco podemos gestionar bien si estamos haciendo lo correcto o no. Entonces, este es el gran desafío. ¿Cómo un líder de negocios habla con una persona que es el líder de ciberseguridad y le dice cómo está nuestra ciberseguridad? Bien, de esta manera hay distintas formas de medir a lo largo del tiempo, pero todas han sido ineficientes y no hay mucha desconfianza. ¿Bien? Porque son Exceles, informes de madurez, de cumplimiento, cosas estáticas, mapas de calor, ¿bien? Tenemos que ir a índices de ciberriesgo continuo y a lo que nosotros llamamos cuantificación del ciberriesgo. ¿Qué es esto? Un índice de ciberriesgo continuo es algo que me permite medir continuamente. Continuamente es minuto a minuto. Continuamente es minuto a minuto. No es una vez por año, ni una vez por mes, ni una vez por semana. Y me dice cuáles son los puntos débiles más críticos, me ayuda a compararme. Porque yo le mando 71 a una persona y me dice, ¿sabe lo que me dice el CEO de Quantas? ¿Eso está bien o mal? Yo puedo entender que 71 tal vez es malo. Bueno, vamos a compararlo con la industria. Tal vez comparado con la industria está en 60. Y él dice, perfecto, ¿cómo hacemos para bajar a 60? Tenemos que hacer todo esto. Acá tenés el dinero, vuelve en un mes y me mostraste qué hiciste. Y así es la vida. Pero cuando a otra pregunta que viene, que es muy difícil, es ¿con qué frecuencia nos pedirían rescate y cuánto nos costará? Imagínense que yo soy la presidenta de México y alguien dice, tenemos que invertir en ciberseguridad. Perfecto. Yo tengo que elegir entre un programa social y ciberseguridad. Ayúdame. No, pero los chinos y los rusos, y mirá lo que va a pasar. Ayúdame. Mostrame el impacto de no invertir. Eso no se puede hacer hoy en día en ciberseguridad, a no ser que cambiemos la mentalidad. ¿Cuánto nos costará si nos ataca un ataque de ransomware? ¿Bien? El tema de la puntuación es bueno, pero no sirve cuando tenemos que hablar con personas que tienen que tomar una decisión en base a un presupuesto. Por eso la cuantificación, hay varios modelos, el que usamos en Trend Micro es la frecuencia y la probabilidad de la pérdida. Y todo es posible. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, esto no se podía hacer antes. Hoy en día podemos hacer simulaciones Monte Carlo muy rápidas, que son temas de probabilidad, léanlo después si quieren saber lo que es una simulación Monte Carlo. ¿Bien? Tiene que ver con el casino el nombre, pero nada más. ¿Bien? Para poder prevenir impactos y escenarios. Que yo le pueda decir a alguien, mira, el ransomware con encriptación, el escenario que tenemos es este, en el peor de los casos nos pueden atacar 2.3 veces por año y esto es lo que puede pasar. Yo con esto puedo decidir si voy a invertir $1 millón en tecnología, prácticamente. Sí. Yo no quiero perder eso en base a esa probabilidad. Y todo esto es lo que nosotros hacemos hoy en día. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder hacerlo. Ahora,
Si ustedes pueden poner el precio y dinero a eso, adicionalmente se pueden tomar mejores decisiones. Y las mejores decisiones no tienen que ver solamente con lo que hago, sino cómo va mitigando el riesgo. ¿Cuánto perdería de productividad? ¿Cuánto perdería en una respuesta a incidente, en un recovery, en los problemas de servicios legales, si estoy regulado, las multas? Eso ayuda a la gente del board a tomar decisiones. Por supuesto que el CISO, cuando tiene que tomar decisiones, usa otras cosas para tomar decisiones con su equipo. Pero es porque es otro lenguaje de la piedra Rosetta. Acuérdense que esto es el primer lenguaje. Estos son los jeroglíficos que no habíamos podido descifrar. Y lo otro, el CISO ya lo venía haciendo y el CEO más o menos lo entendía. Entonces, la idea es esta. Se va achicando la brecha. ¿Bien? Ahora ya no es la persona de negocios la que pregunta, sino que la persona de ciberseguridad puede hablarle, mirá, te voy a contar cuáles serían las pérdidas que he tenido. Ay, mirá, nunca nadie me vino a decir esto. Siempre me venían a pedir plata para comprar tecnología. O me venían a pedir recursos. ¿Bien? Entonces, esta es la idea. Con esto, los dueños de los negocios pueden aprobar iniciativas de transformación digital, evaluar fusiones, adquisiciones, varias cosas, gestión de la exposición reputacional. Este es el tipo de decisiones que se pueden tomar si uno gestiona mejor el ciberriesgo. Entonces, para ir cerrando y teniendo en cuenta, las amenazas evolucionan constantemente. Los ciberriesgos aparecen a cada minuto. Los líderes de ciberseguridad no esperan. Tienen que anticiparse y tienen que adaptarse y tienen que actuar. La idea es esa. Si ustedes se anticipan, van a ganar. Si van a esperar a reaccionar, van a perder. Este es el juego que estamos jugando hoy en día en esta era de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Muchas gracias.